Ya, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la línea de tiempo de la pedagogía y la evolución del concepto. Los integrantes de este grupo son Faider Hernán Uribe González, Ángel Junior González Zuleta, quien les habla. El docente es Arnoldo Rafael Rodríguez Noriega. Esto es por parte de la Universidad Popular del Cesar. Bueno, la pedagogía. La pedagogía. La pedagogía es una ciencia que estudia la educación y además está encargada directamente de formar a las personas como humanos por medio de la enseñanza. Lo que no quiere decir que la pedagogía es la rama de la ciencia que está encargada de formar a las personas, a, a las personas, a humanos adquiriendo conocimiento mediante algunos métodos que esta misma posee, acompañada de otras ramas. Pues entonces por eso es necesario estudiar la historia de la pedagogía y su avance a través del tiempo. Línea de tiempo de la pedagogía. La pedagogía, como un movimiento histórico, nace desde los inicios de la humanidad, orientados a los educadores hasta nuestros días. Empezó en Mesopotamia, 5000 años antes de Cristo. En la cultura mesopotámica, los más viejos crearon la escritura para transmitir sus logros de generación en generación. En esta cultura, la educación estaba orientada por las madres que educaban a sus hijos hasta los 10 años y luego el padre era el que se ocupaba de su educación. Las mujeres ingresaban a un templo y los hombres recibían castigo fuerte. Bueno, a continuación vamos a hablar de la invención del papel que fue 2600 antes de Cristo. Esto no sucedió exactamente en esa época, sino que se dieron los primeros pasos referente a lo que es la escritura a través de un pliego. Primero se fueron como que encontrando en cosas de barro y así fueron evolucionando como el yeso hasta terminar hoy día en papel. Este, esto es una invención del ser humano que fue revolucionaria porque ayudó a transmitir el conocimiento de generación en generación. También favoreció el acceso a la educación, a la transformación de una cultura oral a una escrita. Entonces, planteamos desde un primer encuentro al papiro, luego al pergamino y al papel. Con respecto a sus características, por qué cambiaron? El papiro porque fue muy pesado, el pergamino porque era muy costoso de fabricar y el papel es lo más óptimo porque es ligero y fácil de transportar y digamos que relativamente barato. Ahora, el Eh, sistema de aprendizaje de los escribas. el sistema de aprendizaje de los escribas sucedió 2000 años antes de Cristo. Aquí se desarrollaron la escritura copiando textos en madera recubiertas de yeso blanco. Aquí por primera vez comenzó la educación y la cultura por profesores. Aquí hubieron dos modelos de sistema para la educación escolar. El primero fue la casa de instrucción, que aquí enseñaban los seis dones de Dot. Los seis dones de Dot eran la escritura, religión, astronomía, música, lenguaje e higiene. El segundo modelo era la escuela de los escribas. Aquí, aparte de enseñar los dones de Dot, aprendieron la escritura demótica, hierática y jeroglífica. Bueno, a continuación hablaremos de la civilización griega que es muy famosa y esto es 1100 antes de Cristo. En Grecia se comenzó a hablar o sea, se comenzó a estudiar de la pedagogía porque ahí fue donde surgió el término. Los principales personajes más relevantes de esta civilización fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue un gran educador que se basó en el mundo de las ideas. Platón fue su discípulo y fue el primero en comenzar a hablar de lo que es el diálogo. El diálogo como medio de enseñanza y Aristóteles también fue otro discípulo de Sócrates, pero este se apartó más del mundo de las ideas y comenzó a hablar de un mundo terrenal, hablando ya, o sea, algo relacionado con el método científico, porque ya él partía de investigaciones más reales y no ideales. La educación romana se dio en el año 1600.
La educación romana fue transmitora de la corriente griega. Surge entonces el campo conceptual de la pedagogía, el cual está referido a fuentes primarias de pedagogos que dieron origen a la construcción y funcionamiento de esta. Estos pedagogos fueron Comenio, que fue considerado el padre de la didáctica, Rosselló, Pestolazzi y Gerba. Con Gerba la didáctica pasó de ser primaria. En la educación romana se caracteriza por adoptar la educación helenística al espíritu romano y a los medios de la expresión latina. Bueno, ahora la pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea es la que reúne la concepción de diferentes pedagogos, pensadores y filósofos. Comenzaron a verse en la Revolución Francesa, donde buscaron ya incorporar la imagen de un docente, o sea, como que orientándolo a los objetivos de un alumno, buscando una relación alumno-docente, una comunicación bidireccional, incrementando el aprendizaje y la participación. Uno de los principales pedagogos de la pedagogía contemporánea fueron John Dewey, que fue considerado el más importante pedagoga de esa época, Maria Monterossi en 1909 y Jean Piaget en 1926. Estos fueron uno de los principales pedagogos de la pedagogía contemporánea. Ya esto ha sido toda la línea de tiempo que hemos trabajado y pues la pedagogía resulta algo importante porque gracias a ella es que podemos, o sea, existe la relación entre un docente y un alumno y ha ido evolucionando a medida que la humanidad avanza porque es necesario la transmisión facilitada del conocimiento y pues y las herramientas que puede generar de ella. Y pues esto es todo, muchas gracias.